Yo soy Aitor Gorrotxategi, un irundarra de 19 años que practica piragüismo en aguas tranquilas. Es un deporte en el que consiste que tienes que llegar de un punto a otro lo más rápido posible. Ya sean 1000 metros, 500 metros o 200, y en barco de K1 solo, K2 con un compañero o K4 con 4 compañeros. Y sacrificamos todo nuestro tiempo para conseguir eso. Trabajamos mucha la parte en el agua, porque somos piragüistas, y la parte en seco, la condición física, y bien fuerza, explosividad, potencia y resistencia. Me inicié porque mi padre un día me quería echar de casa en verano y me apuntó a un cursillo. Al final él tenía mucha relación con Santiago Tarre porque él ya había sido piragüista. Y pues me apuntó a un cursillo, el siguiente verano a otro. Al principio no me gustaba porque nos caíamos, hacía frío, descansabas, pero bueno, la verdad que un día sí, otro día también, hacías un amigo al lado. Ya cuando vienes media hora antes de entrenar para quedar con los amigos ya es cuando realmente te empieza a gustar. Haces un grupito en el que un día sí, otro día también, al final de repente te ves en Sevilla, entrenando 6 días a la semana y casi 9 sesiones a la semana. Este año sí que destacaría el logro del bronce en el Campeonato de Europa Senior. Es verdad que con 19 años ir a un Campeonato de Europa absoluto es una pasada, y además sacar bronce, o sea, sacar medalla y subirme a un podium teniendo 19 años con gente olímpica y con gente con récords por ahí, o sea, fue una pasada. Pero todavía no tengo ningún resultado así muy importante aparte de eso. Yo sí que he ido poco a poco. He ido con equipos B, con equipos no olímpicos, en maratón, con amigos, o sea, con compañeros del club, por ejemplo, a campeonatos del mundo. La verdad que Tokio me va a pillar todavía muy joven. O sea, el piragüismo sí que alcanzas tu punto máximo entre los 24 y los 25 años. Y realmente yo no descarto nada porque cada día voy a intentar aprender un poco más de los de arriba y dar otro pasito más para llegar a donde están. Pero Tokio todavía no me pilla con ningún tipo de presión, en el que yo sé que tengo todavía mecha para mucho tiempo. Verducido, Galicia. Despertarte, desayunar, entrenar, descansar un pelín, entrenar otra vez y luego a la tarde estudiar. Pues cuando hay que madrugar en invierno porque toca evitar a los remeros o a la gente que te hace olas y hay que levantarse a las 6 de la mañana para entrenar. Pues en casa mismo tenemos a los mejores ídolos. Es verdad que como ídolo en competición podríamos tener pues, a Saúl o a Marcus, que he tenido el placer de poder competir con ellos, pero el ídolo como en dedicación y esfuerzo sería Paco Cubelos. O sea, como cualquier deportista aspiro a unos Juegos Olímpicos, al oro olímpico, el saber que todo tu trabajo se ve plasmado en un oro olímpico, que sería un poco a lo que más aspiramos en este deporte. Probablemente tampoco me torturo a mí mismo con una medalla, con un podium, Yo lo que realmente quiero es aprovechar cada pasito que me da el deporte y cada valor que me da el deporte para luego poder plasmarlo en otros aspectos de mi vida. Pizza. Origen. El hijo de la Inés de Marea. 4 años para 32 segundos de Saúl. El rojo. El perro. Pasar cada rato que tenga con mis amigos para desconectar de todo. Conseguir ser olímpico y además conseguir ser físico.